La excelente política cambiaria y económica del doctor Jorge Caguas, bajo los 3 primeros años de Pinochet, se vio arruinada en 1976 y 77, porque, como decimos, llegó a Estados Unidos Carter, ¿no? Y el presidente Carter ya no tenía ningún interés en promover el desarrollo de los países latinoamericanos como forma de combatir al comunismo, sino hacer caer al comunismo por la cuestión de los derechos humanos. Entonces acá el general Pinochet comete el error de cambiar la política económica de Jorge Caguas y llamar a otro economista que lamentablemente se llamaba Sergio de Castro, que era de la escuela monetarista, que para vencer la inflación que todavía quedaba en Chile, hizo un apretón monetario que hizo subir las tasas de interés, provocó una gran recesión, y entonces ante el fracaso le propuso al mismo Pinochet otra política, que es la política de la sobrevaluación cambiaria para dominar la inflación, que después se la copió Martínez de Oz. Es decir, Martínez de Oz ni siquiera es original, Arriazo no es original, le copia la política de Sergio de Castro, ministro de Economía de Chile, que también fue un gran fracaso, porque la sobrevaluación cambiaria de Chile llevó a un crecimiento económico de la deuda externa brutal en Chile y a una caída del PBI de Chile en 1981 del 19%. Un fracaso económico brutal de Sergio de Castro y de Pinochet, al punto tal que a Pinochet lo estaban por destituir los generales brasileños por ineptitud. Pero en ese momento, 1982, al general Galtieri se le ocurre invadir Malvinas. Y Pinochet, ni corto ni perezoso, apoya a Inglaterra. Con lo cual se salva. Salva su gobierno. Después, en 1983, Pinochet se da cuenta que toda la política de Sergio de Castro estaba mal y vuelve a la política de Jorge Caguas, pero con otros ministros. Y Chile empezó a crecer y crecer y crecer, y ahora es una economía bastante resplandeciente en relación a la Argentina, pero con mucho menos recursos naturales que los nuestros, ¿no? Incluso tiene un sistema monetario que deberíamos adoptar nosotros, porque impediría la fuga de capitales. En Chile, todos los depósitos a plazo fijo, más de 3 meses, en los bancos, en pesos chilenos, están indexados con el índice del costo de la vida y dan un 2% de interés anual. En consecuencia, los chilenos no compran dólares, porque el dólar sufre una inflación del 3 o 4% anual. Entonces, si uno compra dólares, sufre una caída en su patrimonio. En cambio, en Chile, si uno deja la plata dentro de Chile, el patrimonio se acrecienta. Los bancos tienen tanta plata en sus plazos fijos que tienen dispositivos, tienen enormes fondos para prestar a las empresas. Entonces, el préstamo total a las empresas chilenas de los bancos se acerca al 100%, 80% del PBI. Y entonces las empresas tienen fondos para invertir, invierten, pero invierten con plata que les prestan los bancos chilenos. En la Argentina, como el sistema bancario es escuálido, porque toda la gente lleva la plata afuera, los préstamos de los bancos a las empresas llegan al 10% del PBI. En Chile llegan al 80, 90 y el 100%. Entonces, bueno, no, en Chile tiene mucha inversión, Argentina tiene poca inversión. Con poca inversión se crece poco y así estamos estancados. Bueno, lamentablemente, a pesar del fracaso de la política de Arriazo, Martínez de Oz, de sobrevaluación cambiaria, se vuelve a repetir esta misma política en la época de Menem, con el doctor Cavallo como ministro de Economía, que pone el tipo de cambio $1, $1, cuando tendría que haber sido $2, $1. Esta política de sobrevaluación cambiaria también llevó a un crecimiento de la deuda externa de $30.000 millones neta de privatizaciones en 1991 a 160.000 millones en el 2001. O sea que prácticamente más que se quintuplicó, provocó la crisis de deuda externa y la caída del PBI del 10% en el 2001,
que es del 2001, no del 2002. Si usted mira bien las cifras, en el segundo semestre del 2001 es donde se produce la caída. Entonces se la atribuyen al pobre Duhalde, pero en realidad Duhalde ya la recibió. Después Duhalde con Labaña, con el ministro Labaña, no con Rebelenikov, que era muy torpe, sino con Labaña, levanta nuevamente la economía, porque pone el tipo de cambio muy alto nuevamente, superávit fiscal, y la economía empieza a crecer en la época de Duhalde al 8% por año. 2003, 2004, 2005, 2006, 8% por año en tasa de crecimiento. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque tipo de cambio alto, superávit fiscal, y a todo esto el riesgo país estaba en 5.000 basis points. O sea, un riesgo país altísimo, no se pagaba la deuda, y sin embargo se crecía a una tasa espectacular. Quiere decir que el crecimiento del país depende del crecimiento de las exportaciones y no del endeudamiento externo. Es un error descansar el endeudamiento externo para el crecimiento del país. Esto no quiere decir que el país no pueda endeudarse, pero tiene que endeudarse moderadamente. Nunca la deuda externa debe superar 2 veces las exportaciones, ¿no? En el caso de la Argentina, exportamos por 80.000 millones de dólares, y la deuda externa supera los 400.000 millones de dólares, lo cual es un absurdo. La deuda externa argentina nunca debiera superar 2 veces las exportaciones, o sea, el máximo admisible sería 160.000 millones de dólares. Esto en términos de economía científica. Pero como no estamos en una economía científica, sino en una economía dirigida por, digámoslo en serio, por chantas, entonces, bueno, el endeudamiento externo es la base de nuestro crecimiento económico. Pero antes de entrar en la política actual, en Cavallo y los errores que se cometieron, creo que es importante hacer un repaso a la economía del doctor Alfonsín, que es muy importante, porque Alfonsín gana las elecciones en 1983, el 30 de octubre de 1983, y para esa fecha la Argentina ya tenía la bomba atómica. Y Estados Unidos tenía un susto terrible con que la Argentina ya hubiera alcanzado la posibilidad de hacer la bomba atómica por sus propios medios. Entonces, el almirante Castro Madera y los técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica informan al doctor Alfonsín: vea, la República Argentina tiene acá la de espadas para negociar con Estados Unidos, que tenemos la bomba atómica. No es que la vamos a hacer bomba atómica, pero es la de espadas para negociar. Y efectivamente viene un embajador de los Estados Unidos especializado en esto y habla con los directivos de la Comisión Nacional de Energía Atómica y acuerdan que Estados Unidos va a hacer que Inglaterra le devuelva las Malvinas a la República Argentina. Esto fue después de la Guerra de Malvinas, pero la Argentina abandona la construcción de la bomba atómica. O, segundo lugar, a la segunda alternativa, Estados Unidos le perdona la deuda externa a la República Argentina, la asume Estados Unidos, pero Argentina elimina la cuestión de la bomba atómica. Entonces esa era la propuesta que estaba sobre la mesa y que se discute con el embajador norteamericano. Lamentablemente asume el doctor Alfonsín el día 10 de diciembre de 1983, viene el vicepresidente Bush de Estados Unidos, le plantea la cuestión atómica en el primer día, el día de asunción al presidente Alfonsín, y dice: no, a mí no me interesa la cuestión atómica. Entonces, la gran arma negociadora que tenía la República Argentina para recuperar la Argentina o para subsanar su problema de la deuda externa, o los dos a la vez, el doctor Alfonsín lo tira por la ventana. Lamentablemente, un pésimo estadista. No solamente eso, sino que tuvo como ministro de Economía a un amigo que lo apoyaba, pero el doctor Alfonsín nunca trabajó. El que lo financiaba para sus campañas políticas era el contador Bernardo Grinspoon, que era un liquidador de impuestos, que le daba la plata para que él se dedique a la política. Entonces, Alfonsín lo designa Bernardo Grinspoon. Bernardo Grinspoon era un contador, era un pobre hombre, que de economía no entendía absolutamente nada, creía que sabía y no sabía nada.
Yo en esa época estaba acá en la Argentina y hablaba con el doctor Raúl Previs, éramos íntimos amigos y almorzábamos casi todos los días. Entonces criticábamos la política de Alfonsín, a pesar de que Raúl Previs era amigo de Alfonsín, ¿no? Tratando de encauzar la política de Alfonsín. Entonces, hablando con Raúl Previs, redactamos conjuntamente un plan económico. Ese plan económico se publicó el día 27 de junio de 1984, usted lo va a reproducir porque está en el diario Ámbito Financiero, pero fue escrito entre los dos, entre el doctor Previs y yo. O sea, es coautoría del doctor Previs. Pero el doctor Previs me pidió a mí que yo lo publique. Lo publiqué en el Ámbito Financiero, el día 27 de junio de 1984. Bueno, cuando después se demostró que la política de Crispin era desastrosa, que nos íbamos a una inflación del 300%, 400%, finalmente el doctor Alfonsín decide despedir a su amigo de toda la vida, que lo mantenía con su plata por la campaña electoral, porque Alfonsín era un tipo que nunca trabajó, ¿no? Entonces el que lo mantenía era Greenspoon. Entonces lo despide a Greenspoon y llama a el doctor Zurril. El doctor Zurril lo que hace es toma el plan de Previs y mío, que había sido publicado un año antes en el diario Ámbito Financiero, a dos páginas enteras, y lo aplica textualmente. Esto es interesante decirlo, porque hay un libro que se publicó que dice 6 meses en el Ministerio de Economía, donde redacta explica el plan austral, y no explica, se olvida de que ese plan austral estaba escrito por Previs y Alfonsín, por Previs y por mí, un año antes, y publicado en el Ámbito Financiero el 27 de junio de 1984. Y lo copiaron textualmente. Había una sola diferencia, que hubo un cambio de moneda, se cambió la moneda peso por austral. Pero lo que pasa es que en las dos páginas abiertas del diario había una gran propaganda de la empresa austral Líneas Aéreas. Entonces, de ahí Zurril dijo, bueno, no solamente cambiamos el peso, sino que lo cambiamos a austral. Y ese fue el plan austral. El plan austral lo hizo Previs y lo hice yo. No lo hizo, me lo copió textualmente el doctor Zurril, Machinea y todos esos. Después, por supuesto, ellos se llevaron la gloria. Ese plan tuvo éxito por 3 meses, porque se aplicó por 3 meses, pero Alfonsín, que era un pobre hombre, se mareó con el éxito del plan austral y dijo, bueno, ahora vamos a la reelección presidencial. Y entonces empezó a hacer campaña para la reelección presidencial, quiso reformar la Constitución, etcétera, etcétera, se mareó y por supuesto terminó con una hiperinflación de 4.982% anual. Ahora, por eso los radicales actuales, que son admiradores de Alfonsín, deberían cambiar ese punto de vista. Alfonsín era un pobre hombre que lo mantenía Greenspoon, ¿no? Que no tenía absolutamente ninguna idea de nada, que alcanzó la presidencia recitando el preámbulo de la Constitución, lo cual era perfecto, pero después quiso reformar la Constitución y ponerse él mismo como presidente. Un verdadero desastre, provocó una hiperinflación de 4.982% anual. Los radicales deberían volver a Irigoyen, a Alem y a León, que fueron los grandes presidentes radicales. Mi abuelo fue secretario de Leandro Alem, y conocía muy bien la personalidad de este gran líder radical y por supuesto el general Roca, por intermedio del general Riccieri, era íntimo amigo a su vez de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, cuando se produce el levantamiento de
los talleres metalúrgicos Bacena. En 1919 reprime a sangre y fuego, 119 muertos. Este era un hombre de mano firme y de derecha, ¿no? Y cuando se produce el levantamiento en la provincia de Santa Cruz, el presidente Irigoyen, qué derechos humanos ni qué diablos, aniquila a los rebeldes, más de 1000 muertos. Hipólito Yrigoyen. Este es el radicalismo verdadero, el verdadero revolucionario, el verdadero partido de la democracia, el partido de la igualdad, el partido de la clase media, el partido que después tuvo un gran presidente con Alvear, que a pesar de ser riquísimo, es un hombre que gastó toda su fortuna en la política. Siendo él uno de los hombres más ricos de la Argentina, murió pobre. Murió pobre porque él no recaudaba coimas, sino que gastaba su propio peculio para sus campañas políticas.